Tomás de Aquino dice, es mucho más hermoso iluminar que simplemente brillar, de la misma manera que es más hermoso transmitir a los demás lo que se ha contemplado que solo contemplar. Bueno, y así comenzamos este nuevo capítulo de Questio Podcast. El día de hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre la relación de filosofía y religión. Antes que nada, vamos a comenzar con una cápsula que preparamos con el profesor Daniel Chavarín. Él nos va a hablar un poco sobre las distinciones entre teísmo, ateísmo y agnosticismo. Entonces vamos a la cápsula y regresamos. Bueno, el ateísmo consiste en la postura que desde una perspectiva estrictamente racional y por lo tanto sustentada afirma la no existencia de Dios. O sea, entonces el ateísmo es una postura militante, incluso puede ser una postura filosófica con sus argumentos de peso. El argumento más relevante del ateísmo viene siendo la cuestión del mal, planteada en el famoso dilema de Epicuro, ¿no? Aunque Epicuro nunca lo dijo de manera directa, sin embargo, la lógica interna de su propuesta lleva a ese dilema, ¿no? Que es esta problemática que contrapone la omnipotencia de Dios con su bondad, ¿no? Y que en términos cristianos se contrapone a la idea de la providencia. Yo pienso que ese sería el argumento más de peso, el hecho de la existencia del mal, que fundamenta filosóficamente el ateísmo, porque se trata de un argumento que en su lógica interna es muy difícil de rebatir. El teísmo sería entonces también la postura que, basándose en razones, afirma la existencia de Dios, la existencia de un ser trascendente, fundamento de toda la realidad. Hoy también se ha debilitado. Al debilitarse la posibilidad de fundamentarlo todo racionalmente, entonces también se debilita el ateísmo. No solamente se debilita el teísmo, sino también se debilita el ateísmo. Es decir, no hay razones ni a favor ni en contra. De las razones que se dan a favor del ateísmo, como las razones que se dan a favor del teísmo, no son razones concluyentes. Entonces la tendencia en la actualidad, que está ligada a una tendencia más postmoderna, parece que apunta hacia la suspensión del juicio. Sin embargo, el asunto es que el agnosticismo se ubicaría dentro de una perspectiva más bien light, ¿no? En el sentido de que, todas las tendencias se aligeran. Entonces el agnóstico es aquel que asume la posición, ¿sí? No sé si existe Dios, pero sin embargo no me interesa si existe o no existe, porque no tiene nada que ver con mi existencia cotidiana, ¿no? O sea que en pocas palabras el agnosticismo apunta más hacia una indiferencia en relación con las cuestiones religiosas o con las cuestiones de la trascendencia. ¿Por qué hay que marcar la diferencia entre religiosidad y espiritualidad? Una persona puede ser muy religiosa y nada espiritual, y viceversa. Puede ser muy espiritual y nada religiosa. Eso quiere decir que las religiones no son una finalidad en sí misma. Las religiones son creaciones nuestras, que son la manera como expresamos de manera concreta, siempre al interior de una determinada cultura, nuestra búsqueda por la trascendencia, ¿no? Por eso se entiende que las religiones en cuanto tal nunca pueden ser absolutas. Son caminos, son mediaciones. Lo importante es que como seres humanos logremos desarrollar nuestro potencial espiritual. Entiendo potencial espiritual como una capacidad específica de los seres humanos, que es aquella que nos permite ir siempre más allá de lo inmediatamente dado. Es aquella capacidad que nos abre a lo infinito. Y precisamente es allí, en medio de ello, donde aparece esa búsqueda del infinito. Sin embargo, paradójicamente esa capacidad tiene que ser desarrollada, se le tiene que dar cauce, porque esa misma capacidad puede llegar a ser destructiva, porque tiene que ver con la dinámica del deseo. Finalmente es el deseo lo que nos impulsa a buscar eso que está más allá de lo inmediato, pero también es el deseo aquello que puede, por ejemplo, hacernos seres extremadamente inmoderados y en el sentido destructivos. Por eso esa capacidad tiene que encauzarse, tiene que desarrollarse, y el desarrollo de esa capacidad es lo que yo llamo espiritualidad.
Bueno, y aquí de regreso en Cuestio Podcast, ahí tienen la cápsula que nos preparó muy amablemente el profesor Daniel Chavarín. Lo agradecemos muchísimo por prestarnos su tiempo, es un hombre bastante ocupado. Y bueno, justo partiendo desde donde él nos dejó, yo les voy a hablar un poquito sobre la filosofía de Nietzsche. Porque hablando de filosofía y religión es como muy normal, tanto dentro como fuera de la filosofía, que lo primero que se nos pueda venir en la mente es esta icónica frase que llevó a la fama a Nietzsche de, pues, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Que de en fondo se entiende como una crítica al cristianismo, sí, pero en general es una crítica a todo tipo de religión. Y entonces el día de hoy intentaré darle una lectura a Nietzsche un poco más alejada de todas estas etiquetas que normalmente le tenemos, fuera de considerarlo nihilista o un crítico de la religión. Vamos a intentar darle una vista desde Nietzsche, de Nietzsche para Nietzsche, ¿no? Podemos decirlo así. Entonces, antes que nada, creo que sería importante preguntarnos por qué es que este personaje es como tan llamativo, ¿no? Pareciera que es con lo que cualquiera quisiera empezar filosofía, ¿no? Con el nihilismo de Nietzsche. Pero, ¿por qué? Bueno, yo alcanzo a percibir que tiene mucha relación justo con lo que nos comentaba el profesor Chavarín, con este ateísmo que en realidad de fondo esconde un agnosticismo que es como una tendencia que tiene nuestra sociedad, en especial nuestra juventud, nuestros adolescentes de hoy en día. Y quizás desde un punto de vista más psicológico me hace mucho sentido, ¿no? Porque cuando eres adolescente, lo que buscas es precisamente como derribar todos esos dogmas que te imponen cualquier tipo de autoridad, sean tus padres, sea la religión que profesas, sean el mismo gobierno que tienes, ¿no? Entonces, en ese afán de derrumbar esos dogmas, siento que el argumento de Nietzsche puede hacer muchísimo sentido, ¿no? Como que empata mucho con esa corriente de ideas. Ahora, les comento que Nietzsche no escribió tal cual un sistema filosófico. Él en realidad decidió escribirlo más a forma de literatura. Si me preguntan a mí, un poco de allí parte que existan como tantas interpretaciones, algunas mejores que otras del autor. En realidad, en cualquiera de sus obras podemos encontrar en síntesis cuál es su filosofía. En todas habla un poquito de todo. Sin embargo, la que ha trascendido un poquito más, pues es esta, es Así habló Zaratustra, ahí está. Y es un poquito en la que yo me basé para la exposición de hoy, y definitivamente en ella también podemos encontrar toda su filosofía y es la que se toma normalmente como referente. Y pues, ¿de qué trata? Así habló Zaratustra, de un modo hasta cierto punto sintético y caricaturizado. Podríamos decir que son las aventuras de lo que Nietzsche considera algún tipo de Mesías reindicado, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de sus experiencias, nos va contando cómo debería ser para él el superhombre, el eterno retorno, el nihilismo y todas las ideas que él empieza a desarrollar que lo han hecho bastante famoso. Y que de fondo nos dice cómo es que el hombre llega a ser el superhombre a partir de que Dios muere. Ahora, ¿qué significa que Dios haya muerto? Pues significa, para empezar, que nunca existió, porque desde la concepción que tenemos, al menos normalmente, en especial quizás desde el cristianismo, desconozco mucho de otras religiones, pero este Dios todopoderoso, pues no empata con la idea de que muera, ¿no? Si muere, en realidad es porque nunca existió, ¿no? Es como contradictorio hasta cierto punto. Y lo importante aquí en Nietzsche es pensar que el que Dios haya muerto y el que sigamos con nuestras vidas como si nada, pues no son palabras menores. Es decir, si nuestro mundo pierde a Dios, que es ese fundamento principal de todo, pues ahora no sabemos distinguir ni dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es bien y dónde es mal. Y él pareciera que hace más esta crítica hacia que existe un nihilismo por nuestra parte al aceptar que Dios no existe y que entonces sigamos con nuestra vida como si nada. Es por eso que les digo que la lectura de Nietzsche puede ser curiosa, porque así que digas nihilista, podríamos decir que no es. Más bien él pareciera que acusa de nihilismo a nuestra actitud frente a un mundo donde ya no nos importa tanto Dios. Y bueno, entonces justo la idea que desarrolla del superhombre es un hombre que tiene la capacidad de desarrollar sus propios valores y que sí viene a romper con los valores que ya tenía establecidos el cristianismo y en realidad cualquier religión. Nietzsche, más que un crítico del cristianismo, es un crítico de la religión. Parece que por ahí dice que alguna podría tener más coherencia que otra, pero al final no se decanta por ninguna.
Nietzsche parece indicar que podemos continuar justo con nuestra vida aún sin un Dios porque tenemos a la ciencia, y es la ciencia la que nos permite dar un fundamento más coherente a las preguntas que nos hacemos. Nos puede dar un porqué sin que este remita siempre a misticismo o a dogmas que nos han impuesto. Y de hecho hace una analogía muy interesante en la cuarta parte de la sección llamada Ciencia, que es bastante contundente. Me voy a permitir darles lectura a un fragmento de esa parte del libro de Así habló Zaratustra para que vean de qué estoy hablando. Pues el miedo es el sentimiento innato y primordial en el hombre. Por el miedo se explican todas las cosas, el pecado original y la virtud original, y también nació del miedo la virtud mía, la ciencia. Pues el miedo a los animales salvajes, ese miedo que conoció durante más tiempo el hombre, y también el animal que el hombre oculta y teme dentro de sí mismo, eso es lo que Zaratustra llama la bestia interior. Ese largo y viejo miedo, finalmente refinado, espiritualizado, intelectualizado, creo que es lo que hoy se llama ciencia. ¿Por qué rescato este fragmento? Porque si me preguntan a mí, lo que veo de fondo es una analogía justo con el Testamento, con el Génesis y la historia de Eva. Eva, esta mujer que se deja influenciar por la serpiente, por esa curiosidad innata en el ser humano, en el hombre, y que decide morder la fruta prohibida, que quizás es el conocimiento. Creo que es una analogía bastante interesante para entender por qué Nietzsche critica tanto a las religiones en general, porque pareciera que intentan hacer que nos olvidemos de ese sentimiento de curiosidad y dejemos de preguntarnos el porqué de las cosas. Bajo este marco teórico, hasta cierto punto, la teoría de Nietzsche entonces hace bastante sentido si me lo preguntan a mí. Porque ya que el hombre necesita y tiene esa constante lucha por encontrar el conocimiento, pues nos damos cuenta de que entonces la ciencia nos da las respuestas y la religión intenta ocultárnosla. Hay que mencionar que eso también es una postura no personal, ¿ok? Es la lectura de Nietzsche desde Nietzsche, no es una postura personal para nada. Pero sí creo que hace falta entender el por qué, ¿no? Nietzsche también acusa de cierto nivel de nihilismo a las religiones porque casi todas tienen la constante de que te prometen una utopía que puedes conseguir después de la muerte, pero nadie te la puede comprobar. Y no solo que nadie te la pueda comprobar, sino que tienes que ganártela a base de actuar bien según lo que imponga la religión que profeses. Y justo es por eso que Nietzsche propone al superhombre, un hombre que pueda tener sus propios valores, que pueda crear sus propios valores, porque para él un hombre que es feliz y un hombre que disfruta, de hecho parece que no necesita a Dios. Él empieza a hablar entonces de algo a lo que llama el eterno retorno, es decir, si tú tuvieras que repetir tu vida de manera indefinida, infinitamente, una y otra vez, exactamente como la has vivido, ¿lo harías? O sea, ¿te gustaría? Nietzsche creerá entonces que cualquier persona que sea afín a una religión, su respuesta sincera sería que no. Eso es lo que piensa Nietzsche. Por eso él empieza a promover una vida más Dionisia, que lo toma de este dios griego que es el dios de el vino y del éxtasis, y entonces es puro placer que se contrapone siempre con lo apolíneo, ¿no? Que es como las virtudes que se mueven en la antigua Grecia. De hecho es curioso porque todo el movimiento que despliega Nietzsche empieza justamente a partir de la crítica hacia Platón y Sócrates, porque según Nietzsche, tanto lo dionisio y lo apolíneo estaban en unión y en cierto tipo de armonía hasta antes de estos personajes, en la Grecia, digamos, presocrática. Pero es cuando a Platón y a Sócrates se les ocurre decir que el mundo tiene algún tipo de régimen y sentido, que todas las teorías morales a partir de ahí comienzan a fallar. Y recordemos que por eso entonces Nietzsche tiene una visión del mundo que es caótica y que no tiene por qué seguir algún tipo de regla. Ahora, también definir que la idea del superhombre, aunque suene a caricatura de Superman, pues no lo es, ¿ok? El superhombre en realidad son 3 etapas.
Nietzsche hace la analogía con el camello, el león y el niño. ¿Por qué? Porque el camello es el que obedece ciegamente, el león es el que se niega a los valores impuestos y el niño es el que tiene la capacidad de crear nuevos valores. Quizás en lo que a mí concierne, el mayor problema de Nietzsche ni siquiera radica en él. De hecho, creo que toda su teoría y toda su filosofía es bastante coherente, sin embargo, termina por influir en ideas de la posmodernidad. Y entonces, si cada quien tiene sus propios valores y su propia verdad, pues entonces pareciera que nadie la tiene. Y hasta aquí un poco eso es lo que es la filosofía de Nietzsche. Sin embargo, para dejarles de tarea que reflexionen un poquito acerca del autor e invitarlos a que lo lean fuera de cualquier etiqueta que le podamos poner, voy a terminar con un fragmento de la primera parte titulado La picadura de la víbora. Un día Zaratustra se había quedado dormido bajo una higuera y como hacía calor había ocultado la cara bajo el brazo. Entonces se le acercó una víbora y le picó en el cuello, y Zaratustra despertó gritando de dolor. Al apartar el brazo de su cara, vio a la serpiente, que al reconocer los ojos de Zaratustra, dio la vuelta torpemente y quiso escapar. «No te vayas aún», dijo Zaratustra. «Déjame darte las gracias. A tiempo me despertaste, pues aún me queda bastante trecho por recorrer». «Poco trecho podrás recorrer ya», respondió la víbora con tristeza, «pues mi veneno es mortal». Zaratustra sonrió. ¿Ha muerto alguna vez un dragón por el veneno de una serpiente? Pero toma de nuevo tu veneno. No eres bastante rica para regalármelo. La víbora le saltó de nuevo al cuello y le lamió la mordedura. Cuando Zaratustra reveló lo sucedido a sus discípulos, estos le preguntaron, ¿cuál es la moraleja de esa historia? Y Zaratustra les comentó, los buenos y los justos me llaman el aniquilador de la moral. Mi relato es un relato inmoral. Es más noble quitarse a sí mismo la razón que mantenerla sobre todo cuando se tiene razón. Mas para eso hay que ser muy rico. Y hasta aquí la parte que le vamos a dedicar a Nietzsche. A continuación, porque el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino tiene que hablar precisamente de la filosofía tomista, Magno nos va a hablar precisamente sobre las vías para la demostración de Dios, que nos parece que es un punto que no podíamos dejar de tocar en este capítulo. Santo Tomás de Aquino expone 5 argumentos a favor de la existencia de Dios en la primera parte de la Suma Teológica. Estos argumentos han pasado a la historia de la filosofía con el nombre de las 5 vías tomistas. Santo Tomás expone estos argumentos de una manera breve y sencilla, puesto que los desarrollará aún más en el resto de las cuestiones de la Suma. Y esto es porque en esta primera parte de la Suma Teológica se aborda lo que se llama la teología propia o el estudio de Dios. Y antes de comenzar a explicar los 5 argumentos, es necesario exponer que estos 5 argumentos tienen una forma general que se va a repetir en cada uno de ellos. Esta forma general consta de 2 fases. La primera fase es un punto de partida, que en este caso Santo Tomás toma un hecho de la experiencia, y de ahí pasa a la segunda fase con una deducción lógica para llegar a los atributos divinos y, en consecuencia, a la necesidad de la existencia de Dios. El primer argumento que esgrime Santo Tomás es el llamado argumento del movimiento, que de hecho es un argumento que también esgrime Aristóteles en su libro de la Metafísica. Y antes de comenzar a explicar este argumento, es necesario decir que Santo Tomás y Aristóteles no entienden el movimiento de la misma manera como se entiende en la física moderna. Para la física moderna, el movimiento es el desplazamiento de un objeto de un punto A a un punto B. Pero para estos filósofos, el movimiento es igual a cambio, es decir, el paso de la potencia al acto. La potencia es una posibilidad de ser de un objeto, pero que aún no es ese ser. Y el acto es esa posibilidad de ser, pero ya siendo. Como ejemplo podemos poner una semilla, la cual es un árbol en potencia, pero aún no es un árbol. Sin embargo, tiene la potencialidad de ser uno. Cuando esta semilla crece y se convierte en árbol, podemos decir que es un árbol en acto. Ahora bien,
Santo Tomás plantea que existe el cambio, es decir, la actualización de potencialidades. Y esto lo lleva a decir que existe necesariamente un actualizador puramente actual, es decir, acto puro, o aún mejor dicho, que no posee potencialidades, sino que siempre es acto puro. Y por la deducción de los atributos divinos, hemos de decir que el único ser que siempre es y que no tiene potencialidades es Dios, y por lo tanto, Dios existe. La segunda vía de Santo Tomás es el llamado argumento de la causalidad. Y en la primera fase se parte de que existen causas eficientes subordinadas. Importante especificar que las causas eficientes son el principio del movimiento y subordinadas, en tanto que siempre van a depender de una causa anterior a ellas mismas para poder ser. Después plantea Santo Tomás que debe de existir una primera causa incausada, es decir, que no sea una causa subordinada, que no haya una causa detrás de ella, sino que sea la primera causa. Por la deducción de los atributos divinos, se puede decir que lo único que puede ser una causa incausada que siempre ha existido, o sea, eterno, es Dios, y por lo tanto, Dios existe, al ser la primera causa incausada. El tercer argumento que plantea Santo Tomás de Aquino es el llamado argumento de la contingencia, o vía de la contingencia. En la primera fase de este argumento se plantea que existen los seres contingentes. Los seres contingentes son aquellos seres que son de una manera, pero pudieron haber sido de otra manera, o incluso que no hubieran podido ser. Por ejemplo, nuestro planeta, el planeta Tierra, es un ser contingente en tanto que pudo tener una longitud mayor, menor, o incluso que nunca se hubiera formado. Tiene esa posibilidad de haber sido de manera diferente o no haber sido nunca. Sin embargo, se dice que es necesario que exista un ser necesario por sí, es decir, que sea de una manera y no pueda ser de otra manera, o incluso que no pueda existir. Sin embargo, con la segunda fase, es decir, la deducción lógica de los atributos divinos, se llega a que el único ser necesario, es decir, que tenga que existir sí o sí, es Dios, y por lo tanto, Dios existe. El cuarto argumento para la existencia de Dios que plantea Santo Tomás es el llamado argumento de los grados de perfección, y este es, por mucho, el argumento más complicado y más filosófico de los 5 que expone Santo Tomás. En la primera fase se parte de que existen grados en las perfecciones puras trascendentales. Por ejemplo, el ser humano es más perfecto que el animal puramente sensitivo, puesto que nosotros, al poseer razón, somos más perfectos que los seres irracionales. De ahí se sigue que debe de existir un ser perfectísimo que posea estas perfecciones puras trascendentales en plenitud. En la segunda fase, con la deducción lógica de los atributos divinos, se sigue que el único ser perfectísimo que posea las perfecciones puras trascendentales en toda su plenitud es Dios, y por lo tanto, Dios existe. Finalmente llegamos a la quinta y última vía tomista, que se conoce como el argumento de la finalidad, que es también una especie de argumento teleológico. En la primera fase se dice que existe finalidad en los seres sin conocimiento. Esto quiere decir que los seres con conocimiento obran por un fin en tanto que lo piensan y después lo desean. Sin embargo, vemos que en el mundo hay seres sin conocimiento que obran por un fin, pero la única manera en que algo pueda obrar por un fin es que lo piense y luego lo desee. Pero ya que los seres sin conocimiento no piensan y por lo tanto no desean ese fin, se dice que alguien debe de hacer que estas cosas alcancen ese fin, en tanto que ésta sí las conoce y las desea, y por lo tanto mueve a los seres sin conocimiento a llegar a su fin, tal y como el arquero hace que la flecha llegue a la diana. La flecha
no llega a la diana por su propia obra, sino que el arquero, que ya ha pensado y deseado llegar a la diana, hace que la flecha vaya hacia allá. Por lo que se sigue que debe de existir una inteligencia ordenadora que haga que todas las cosas en el mundo sin conocimiento lleguen a su fin, y por lo tanto, la única inteligencia ordenadora de esta clase es la de Dios, y por lo tanto, Dios existe. Estos son los 5 argumentos que plantea Santo Tomás de Aquino para llegar a la existencia de Dios. Estos argumentos han causado tanta discusión y debate a lo largo de la historia. Sin embargo, aquí se han expuesto de una manera breve y concisa. Si se desea profundizar más en estos argumentos que tanta conmoción han ocasionado en tantas mentes brillantes, se recomienda la lectura de la primera parte de la Suma Teológica. Ahora, ya que hablamos de distinciones entre teísmo, agnosticismo, ahora que ya les presenté la filosofía de Nietzsche de Dios ha muerto, y ya que hablamos de las vías de la existencia de Dios, pareciera que siempre está muy marcado la distinción, ¿no?, entre filosofía y religión, como si una no empatara con la otra. Pero, ¿será esto realmente cierto? Bueno, la respuesta a esa pregunta la responderá nuestro compañero Gerardo. Por lo regular, cuando el conocimiento común se habla de filosofía, muchas veces se piensa, como ya mencionó mi compañero Cacho, que la filosofía está alejada de la religión porque se confunde pues a veces con la teología, ¿no? Pero inclusive la filosofía aún toca temas religiosos sin entrar a la teología. Es decir, desde la razón, aunque también se pueden conjugar las dos, ¿no? Pero bueno, por lo regular, hay un pensamiento en que cuanto vamos estudiando más filosofía, podemos tender a ser más ateos, porque ya sabemos la verdad y nos escapamos de dogmatismos. Pero increíblemente, grandes pensadores de la filosofía creen en la existencia de Dios. Precisamente fundamentan su modelo epistemológico, ético o incluso metafísico precisamente en Dios. A lo largo de la historia han habido muchos, pero así a grandes cuentas. Especialmente tenemos a Platón, ¿no?, y a Aristóteles, que llegan a concepciones similares, aunque no podemos decir del todo que Dios, como lo entendemos actualmente, porque precisamente una diferencia grande que hay entre los griegos y los cristianos medievales es que no conciben un tiempo escatológico. De ahí, por ejemplo, también tenemos a los grandes, ¿no?, San Agustín y Tomás de Aquino, que ellos sí ya hablan más precisamente de Dios. Y Dios, un Dios cristiano. De ahí, por ejemplo, también tenemos a los grandes modernos, ¿no? A los grandes de la razón, a esos dos monstruos, que es Hegel y Kant. De igual manera, ellos sí aceptan la existencia de Dios. Y, por ejemplo, en Kant entra en la crítica de la razón práctica, y en Hegel va a entrar en la idea del absoluto. Aunque también va a entrar en una distinción entre el animal y el ser humano. Ahora, para no irme tan de lejos, me voy a especializar en 3 autores principalmente. El primero va a ser René Descartes, ¿no?, que es el padre de la filosofía moderna y que la mayoría de preparatorianos no lo dan, ¿no? Yo recuerdo que cuando me dieron a Descartes, siempre nos dejan con la duda metódica. El cogito ergo sum, el pienso y luego existo. Pero nunca nos mencionan que ese pienso y luego existo se fundamenta en la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente la primera certeza que hay en Descartes es que yo existo. Porque si existiese un geniecillo maligno, incluso para engañarme, pues tengo que existir, ¿no? Entonces me puede engañar, pero pues existo. Primera certeza. Pero desde esta concepción de Dios, en el argumento ontológico, si se supone que Dios es perfecto, pues en su esencia se identifica con su perfección, no podemos concebir ese ser como no existente, por el simple hecho de que si se supone que estamos definiendo que Dios es la suma perfección y no existiera, pues no está teniendo todas las perfecciones, que es la existencia, una de ellas. Entonces nos estaríamos contradiciendo, por ello es que Dios existe. Y de esta idea, Descartes tumba la idea de geniecillo maligno, de que nos puede engañar, y podemos conocer las cosas como verdaderas, aunque eso no exime que el ser humano se equivoque, porque su voluntad le presenta mal al intelecto.
Otro gran intelectual que habla de ello es el mismo Spinoza, que de hecho sus axiomas con el que argumenta son matemáticos. Parte desde un orden, si ustedes leen la obra, está estructurada matemáticamente. Y él, a diferencia de Descartes, parte primero de la existencia de Dios, porque es la única substancia que existe, y después de ahí parte de la certeza del yo, que existimos. Para Spinoza hay una substancia infinita, que es precisamente Dios. Nosotros somos atributos de esa substancia infinita, aunque también hay dos cosas que solo conocemos de ella, que es los atributos y los modos. Pero entonces, si solo existe una substancia infinita, ¿cómo podríamos argumentar que somos seres éticos? Porque precisamente, pues si solo hay una substancia, entonces en sentido estricto yo no poseo libertad. Pero podemos decir, alargando este argumento, que sí somos libres porque precisamente somos un atributo de esa substancia, en cuanto somos substancia infinita. Pero en sentido estricto, pues al ser solo un atributo, pues no, o sea, solo existe una cosa y esa cosa es libre. Pero como somos parte de ella, por ello se puede decir que somos libres y seres éticos. Después va a llegar a uno de los grandes y el último gran sistema metafísico, que es el mismo Hegel, que va a retomar también cuestiones de Spinoza, pero para Hegel parte la idea de que tanto la filosofía como la religión tienen por objeto la verdad. Y la verdad para Hegel va a ser precisamente Dios, y esta verdad se encuentra en la religión cristiana. A su vez, lo que nos distingue de los animales es precisamente la religión, ¿no? Porque los animales, al no ser seres pensantes, productores de razones, no se cuestionan sobre sus principios. Eso es lo que una de las principales razones de la religión. Buscamos un principio por naturaleza. Por ello es que llegamos a conclusiones que la misma naturaleza nos revela. Es decir, metafísica, ¿no? Hay principios en las cosas que de primera mano no los podemos captar, pero sabemos que están o deben de existir. Metafísica no hay que entenderla como sinónimo de religión, pero por lo regular, los grandes sistemas tocan temas religiosos. Por lo regular, pero no es sinónimo de religión. Muy bien, y ahora nada más para ir un poco cerrando toda esta conversación que hemos tenido, vamos a continuar con una cápsula, una pequeña entrevista que realizamos con el maestro Jesús Vázquez. Él es director del Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino y nos va a hablar justamente sobre esta relación entre fe y razón concretamente. Entonces vamos con eso y regresamos. Bueno, podríamos hablar de que existe una relación muy importante entre la fe y la razón, partiendo primero de que la fe no tiene necesariamente una carga específicamente religiosa. Hay varios tipos de fe. En este tipo concreto hablo de la fe religiosa. Y también desde la perspectiva de la razón, la encuadramos en una razón, es decir, desde la perspectiva del conocimiento, de la inteligencia. Hecho este pequeño encuadre, podemos decir que hay una relación profunda entre esta fe y la razón. El hombre tiene una vida completamente espiritual, es decir, hay elementos en él que no son materiales. Por lo tanto, podemos hablar de una vida espiritual o de operaciones intelectivas, ¿no?, que no tienen que ver con la materia. Y la razón pues nos va a ayudar a relacionar lo que creemos, en este caso, en este marco de la fe religiosa, lo que creemos, poderlo también razonar, poder ofrecer alguna razón de lo que creemos. No podríamos creer de manera ciega, ni tampoco únicamente razonar endiosando a la razón. Este fue uno de los problemas que se percataron los filósofos y los teólogos en el siglo de las luces, por ejemplo, la diosa razón que se ensalzó sobremanera, y una de las críticas es que construyó un modelo de hombre que se autolaceró, que se autodañó.
Por eso es importante que en este crecimiento del ser humano sea de manera integral o, decirlo en términos actuales, de una manera interdisciplinar. Y esto incluye pues todas las áreas del ser humano y en ellas incluye la perspectiva de fe. Es por ello que esta relación entre fe y razón podríamos decir que son dos elementos con los cuales el hombre logra un conocimiento más profundo y más pleno, de un conocimiento de la realidad. Generalmente pongo yo el ejemplo, ¿no? Cuando pregunto qué es el agua y la inmensa mayoría pues, nos contesta la fórmula química, ¿no? H2O. Sin embargo, yo le puedo agregar otros elementos al agua. Por ejemplo, decir que se congela a los 0 grados centígrados o su punto de ebullición es a los 100 grados centígrados, ambos sobre el nivel del mar. Y esto también es cierto, es real. Que no lo incluye la fórmula no significa que no sea real. O también decir que el agua, por ejemplo, es un elemento que conduce corriente, ¿verdad? La corriente eléctrica o genera energía eléctrica o es el principal lavador, ¿no? Natural, etcétera. Y todos estos elementos son el agua, ¿no? Ya no solo la fórmula. De esta manera tenemos una visión más plena del agua, un conocimiento de la realidad más profundo, no solo una fórmula. Así, ciencia y fe nos ayudan a elaborar un mejor conocimiento de la realidad, de lo que nos rodea y para lo que el hombre está destinado. El hombre no está destinado en este mundo, lo decimos así, a ser mera materialidad. ¿Por qué? Porque hay elementos en él, como decíamos al inicio, que no son materiales. Una operación matemática, el deseo, por ejemplo, el querer, el amar, el anhelo de esperanza, el anhelo de libertad, que no son elementos materiales y el hombre puede realizarlos. Entonces hay un principio en él que no es materia solamente. Por lo tanto, la fe y la razón nos ayudarán primero a tener este conocimiento integral de la realidad más profundo y que le ayudan al hombre a encaminarse a su propia vida, a su plenificación, a su plenitud como ser humano, como ente pensante que razona, que vive, pero también que siente y que celebra los diferentes acontecimientos de su vida. Es por ello, pues, que como segundo momento, también la relación fe y razón va a ayudar al hombre, además del conocimiento, a encontrarse en sí mismo, a encontrarse con los demás y encontrarse con el creador o con el hacedor o con el principio regente o con el primer motor o como queramos llamarle, se va a encontrar con él en esta relación y se descubre a sí mismo fe y razón, estos dos elementos que lo llevan y lo encaminan a su cumplimiento de persona, a su cumplimiento de ser humano. Entonces, termino diciendo esto, que esta relación es de suma importancia en la que el hombre encuentra otros horizontes, encuentra otras maneras de explicar la realidad. Como decíamos, el ejemplo del agua, no son ajenas estas nuevas experiencias o estas vivencias de la fe, no son ajenas a la razón. Al contrario, la complementan y la razón también complementa la fe. Una frase que quisiera destacar, una frase de San Agustín: credo ud intelligam ut credere. Creo para entender y entiendo para creer. Y de regreso aquí en Cuestio Podcast, agradecemos muchísimo al director de la institución por permitirnos hacerle esta pequeña entrevista. Palabras muy concretas que cierran muy bien todo el eje temático que hemos desarrollado. Y antes de irnos vamos a responder un par de preguntas que nos dejaron en las redes sociales. Les recuerdo la dinámica. Días antes de grabar el episodio se deja una publicación en nuestras redes sociales para que dejen sus preguntas y nosotros intentar resolverlas. Recuerden que el link tanto de Facebook como de Instagram están en la descripción del video, tanto como de nuestras redes sociales personales para que vayan a seguirnos y estén al pendiente de todo el contenido que se está subiendo.
Vamos a intentar responder algunas de ellas, las más importantes, las que nos parecen más interesantes. La primera está en Instagram, nos pregunta el usuario llamado The Salt App y nos dice que en qué momento deja de ser fe y se convierte en fanatismo, o por qué existe algún tipo de adoración desmedida. Yo pienso que la distinción principal es que la fe es algo más piadoso. Claro, yo tengo religión, la practico y desde luego trato de ajustar mi vida a los principios que ella me enseña. La comparto, obviamente, yo comparto mi fe hasta ese punto. Es una fe sana. Se llega al fanatismo cuando se llega al momento de descontrol de la práctica religiosa, en tanto que no hay un orden, a un apasionamiento tal que estoy rompiendo ya derecho ajeno. Entonces pienso que esa es la principal distinción de una fe auténticamente vivida y el fanatismo. Nobody All Everywhere, usuario de Instagram, también nos pregunta si la religión cristiana católica está perdiendo el peso que tenía en siglos pasados y para qué sirven las religiones. Esto lo voy a responder yo porque de hecho me parece que se responde un poco con la cápsula que tuvimos al principio del profesor Daniel Chavarín. Creo que es claro y es obvio que la religión actualmente está perdiendo mucho peso, en especial en nuevas generaciones y en generaciones un poco antiguas que no la han terminado de entender por quizás fallas en la educación y en cómo la hemos concebido. Sin embargo, yo creo que la religión sí sirve, ¿ok? Hay un millón de críticas que se pueden hacer, pero como síntesis de los valores que deberíamos promover desde un lado más humanista y desde este lado de una vida espiritual que mucha falta nos hace en este siglo XXI, yo creo que definitivamente la religión sirve para eso. De hecho, el profesor Daniel Chavarín, les voy a dejar en la descripción también más información sobre él, pero él también habla un poco acerca de que la religión tendría que dar un avance, tendría que evolucionar a llegar más a empatizar más con nuevas generaciones a partir precisamente de una vida espiritual y de valores que terminen por conectar con la realidad que tenemos. Daniela Araujo nos pregunta si consideramos que la religión es un parteaguas para conceptualizar el resto de lo que conocemos. Yo diría que en parte sí, por la educación religiosa, pues es de las primeras educaciones que recibimos. Y la religión lo que hace es que la religión no está vacía, que tiene por detrás esa historia, tradiciones y también un sustento filosófico que obviamente la gente no puede entender muchas cosas de manera, digamos, académica o como se enseña en la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Que la religión enseña estas verdades y estos principios y que ayudan a la vivencia. Y para finalizar, los dejo con esta frase de Pascal que dice: aquel que duda y no investiga se torna no solo infeliz, sino también injusto.